lo que no pudo ser narrado. El otro autor que tomo es el autor español, se llama Jacobo Leslar, y trabaja con el concepto de historia sin garantía, en pensar en lo incierto, en construir historiográficamente sin promesa. No sé si ya estamos en la diapositiva de Leslar, Franklin, porque no veo bien. Para Leslar, pensar la historia desde la ruina no implica completarla, implica desobedecer al archivo, el método y el poder que han decidido qué vidas merecen ser contadas. Escribir desde la ruina no significa representar lo silenciado ni incluir lo excluido dentro del mismo marco que lo expulsó. Eso es muy importante. Si hablamos de lo excluido desde el mismo marco, lo volvemos a excluir. Significa producir incomodidad. La figura de Nora Castañeda, tal como la ha intentado construir en el texto Una banca revolucionaria, entre signos de pregunta, encarna esta metodología. Nora no puede ser traducida al lenguaje del desarrollo, ni absorbida por el relato económico e institucional. Su práctica feminista y antirracista no funda una nueva historia, la interrumpe, la descompone, la convierte en ruina viva. Ruina viva. Mi escritura la acompaña hasta su muerte cuando el banco fue intervenido. Esto implica algo muy concreto para quienes queremos escribir sobre historia, que el archivo no es el único lugar desde donde se puede pensar, que el método no es una fórmula fija, que el deseo, el duelo y la exclusión también son fuentes. Escribir desde la ruina es una forma de estar con lo que no ha sido reconocido como histórico. Es una manera de pensar la historia desde sus bordes, desde sus restos, desde sus silencios, desde sus insistencias. El feminismo y el antirracismo no son correcciones del Archivo Nacional, son movimientos que desobedecen su lógica, que escriben desde el borde. Desde esta metodología podemos volver a mirar el canon sin reproducir su poder. La obra de Rómulo Gallegos, piedra angular de la identidad nacional venezolana, la leo como síntoma. Su narrativa del mestizaje reescribe la colonialidad con su sofisticación. Es desde esta ruina metodológica que se abre mi crítica a la forma en que ese texto ha sido convertido en historia. No es una crítica al texto en sí, sino en la forma pedagógica con la que ha sido utilizada. Y pasamos a la diapositiva 11, por favor, para hablar ya directamente de Gallegos. Rómulo Gallegos no fue solo novelista, fue profesor, fue presidente, fue pedagogo. Su obra no solo enseña, forma, no solo narra, norma, imagina la nación y la inscribe en el cuerpo, el deseo, la reproducción. La sexualidad se convierte en él en pedagogía, la mujer en territorio, el mestizaje en estrategia. Los romances fundacionales no solo narran amor, consolidan la nación. Gallegos reproduce esa lógica y la convierte en matriz del Estado moderno. No excluye a la mujer, la incluye como cuerpo, instrumento. La mujer blanca corrige, la negra transmite, la indígena representa. Todas producen mestizaje, todas son función del proyecto nacional. Durante 3 décadas, Gallegos construye una cartografía racial y territorial con todos sus textos, con todas sus novelas. La nación se configura como un mapa racializado, como pedagogía geográfica, como ficción estatal. Inclusive cuando termina sus textos sobre Venezuela y va al exilio, desde el exilio sigue con la misma temática, ¿no? Ubica sus novelas en regiones racializadas y excluye los Andes, donde para él la población blanca no necesita ser más mestizada. Y entonces llegamos a Castañeda. Castañeda. Después de Gallegos propongo un giro metodológico. Ese giro se llama Nora Castañeda. No la leo como heroína ni como figura institucional, sino como un gesto que interrumpe. Si Gallegos organiza la nación como pedagogía estatal, Castañeda vuelve poroso el archivo. Acompaña a mujeres de los barrios, presas, con discapacidades, cuyo trabajo no es remunerado. Gallegos inscribe la nación en el cuerpo femenino y lo domestica. Castañeda lo desborda, abriendo un banco para las mujeres de los sectores populares.
La historia de Castañeda ya es metodología. Desde su infancia en Cotiza y el 23 de enero, vivió la exclusión como experiencia encarnada. Desde allí entendió que los barrios se sostienen sobre el trabajo invisibilizado de las mujeres. En los años 80 impulsó la coordinadora de organizaciones no gubernamentales de mujeres, pagando alquileres de su bolsillo para que otras pudieran reunirse. Hizo lo mismo cuando fue presidenta de Banmujer. Su sueldo iba a una caja chica para cualquier emergencia. Con ella la economía dejó de ser capital, se volvió vínculo. Banmujer no otorgaba créditos individuales, sino microcréditos. Ay, perdón, sí, ya estoy más que Rómulo, en Nora, en la 12. Gracias. Banmujer no otorgaba créditos individuales, sino microcréditos asociativos, acompañados de talleres de autoestima, formación política y gestión colectiva. No era banca, era pedagogía. No era economía, era afecto. Impugna al sujeto económico moderno, no desde el discurso, sino desde la práctica. Banmujer no busca eficiencia, busca comunidad. Y por eso Banmujer fue intervenido. Castañeda no produce teoría, insiste desde el borde. Y aquí aparece una tensión que también me atraviesa. Yo escribo sobre Castañeda, la archivo, la teorizo. ¿Cómo conciliar esa paradoja? No se trata de resolverla, sino de sostenerla. Mi escritura no busca domesticar a Nora, sino acompañarla como figura que insiste desde el borde. Y ahí se abre la historia, no como un archivo cerrado, no como inclusión, sino como acompañamiento. En otros trabajos también, sobre todo con las mujeres negras, hablo desde el acompañamiento, ¿no? Gallegos y Castañeda son pedagogías en tensión, son dos formas de imaginar la nación, de acompañar lo excluido. Entonces ya empiezo a terminar y empiezo en la diapositiva 13, cómo es eso de escribir desde lo que insiste. No cierro de esta intervención con respuestas, la cierro con preguntas. ¿Qué memorias hemos excluido en nombre del desarrollo? ¿Qué cuerpos hemos silenciado en nombre de la pedagogía nacional? ¿Qué formas de duelo hemos desactivado en nombre de la reconciliación nacional? ¿Qué deseos hemos archivado como error, como resto? ¿Desde dónde queremos escribir la historia que aún no ha tenido lugar? En este gesto metodológico propongo escribir desde lo que no existe, desde lo que insiste. Desobedecer el archivo para fracturarlo desde sus bordes. Buscar que la historia no se cierre, se abra. Por eso cierro mi ponencia con preguntas que incomodan, que desestabilizan. Preguntas que no buscan corregir el relato, sino fracturarlo desde lo que insiste. Porque la historiografía otra no se impone, se construye en diálogo, se organiza con preguntas, no para fundar una nueva historia, sino para imaginar otras formas de estar juntos y juntas. Y aquí termino. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, profesora. Excelente su contribución. Nosotros utilizamos para, digamos, le damos paso a la otra, a la otra ponencia, que sería el profesor Franklin Peroso, y luego, ya culminadas las dos ponencias, abrimos para el derecho de palabra al público, para preguntas o comentarios. Ya, entonces, bueno. Ya, un segundo. La ponencia de Franklin. Rosalía la infame. Evelyn Troló, la narración como mediación crítica del silencio histórico. Segundo, que leo la biografía intelectual de Franklin. Filósofo Franklin Peroso, profesor, ¿no? Filósofo, curador, investigador, docente y fotógrafo directo
especializado en la relación entre arte y política en América Latina. Su trabajo académico explora las conexiones entre filosofía, literatura e historia a partir de la relación entre realidad y ficción desde la perspectiva hermenéutica. Se desempeña como profesor en la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela, en el área de metodología de la investigación y en el Diplomado de Estudios del Caribe Insular del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora, como dicta el módulo, donde dicta el módulo Literatura y Cultura del Caribe. Como fotógrafo directo, su investigación visual se enfoca en las tradiciones afro-venezolanas. Muy bien, profesor Peroso, tiene usted la palabra. Muchas gracias, feliz día, bienvenidas y bienvenidos a todos. Mil gracias por estar acá. Bueno, em, yo quiero comenzar leyendo una cita de Rolf Trujillo, que es un autor haitiano, familia, por cierto, de la escritora de la novela, quien tiene un libro muy importante que se llama Silenciando el pasado. Se dice, la historia es fruto del poder, pero no del poder, pero el poder mismo nunca es tan transparente como para que su análisis sea algo superfluo. La mayor característica del poder puede ser su invisibilidad. El mayor reto, mostrar sus raíces. Michel Rolf Trujillo. Que la novela haya recurrido a crear complicidades entre la realidad, entre la ficción y la realidad a partir de la presencia de datos históricos en el relato. Es un gesto de provocación, quizás de rebeldía ante una visión de la historia que se ha ocupado por crear un discurso estático sobre una realidad devenida que, sin fisuras, ha asumido la veracidad de los vestigios materiales que han sido conservados sin criticar su claro sesgo, el claro sesgo que privilegió su construcción al estar vinculados con el poder político, económico o religioso, invisibilizando además otras perspectivas de los acontecimientos, otras perspectivas de los acontecimientos que son relevantes también para comprender los contextos, causas y consecuencias de los eventos estudiados, para abordar su impacto en las sociedades actuales. En este sentido, cabe preguntarse cómo es posible para la historia abordar aquellos eventos que el archivo invisibilizó o simplemente fue incapaz de reseñar. Este hecho, a todas luces controversial, muestra debilidades en las bases mismas de la historia, en mayúscula y singular, que como ciencia objetiva define la realidad pasada en tanto sumatoria de datos cerrados e inertes. La literatura propone una perspectiva histórica, propone una perspectiva alternativa a la historia, donde la memoria es construida desde lo experiencial. Su legitimidad no radica en la exactitud documental, sino en la capacidad de cuestionar y ampliar nuestra comprensión del pasado. La novela ha funcionado como una herramienta de resistencia historiográfica en tanto ha desafiado, disculpen, en tanto ha desafiado a las versiones oficiales de la historia al incorporar las narrativas silenciadas, excluidas, al reinterpretar eventos y revelar así las fisuras presentes en el relato dominante. Tradicionalmente, la historiografía ha estado vinculada al poder, al determinar qué voces son escuchadas y cuáles silenciadas. La novela, en cambio, ha servido como un espacio en el que las perspectivas marginales pueden ser recuperadas. Ha ofrecido una visión alternativa que, aunque no pretenda sustituir al discurso académico, lo complementa y muchas veces lo cuestiona. A través de la ficción se han logrado reconstruir memorias invisibilizadas, desenmascarar los mecanismos de exclusión que han operado en la construcción del pasado. La relación entre historia y literatura ha sido un debate muy antiguo,
porque tradicionalmente se ha asumido que la historia busca una verdad objetiva, mientras que la novela, por otro lado, opera en el terreno de la imaginación. No obstante, esta distinción ha sido cada vez más cuestionada, ya que la historiografía, al igual que la literatura, es un discurso que están constantemente sometidos a interpretaciones. Esta discusión, en el fondo, nos conduce a reflexionar sobre la cuestión de la legitimidad del dato histórico. ¿Puede la novela reemplazar la historia como forma de conocimiento? ¿Hasta qué punto es válido usar la ficción para reconstruir el pasado? ¿Cuál es el lugar del testimonio como dato histórico o como voz narrativa? La respuesta, si la hay, radicaría en comprender la novela no como un sustituto de la historia, sino como un espacio complementario de interpretación del pasado. Fundamentalmente porque la ficción ofrece una mirada crítica que permite cuestionar los relatos oficiales para ampliar las perspectivas y así a ordenar el caos que engendran el acontecer de la realidad, a fin de lograr que se visibilicen experiencias que la historia tradicional simplemente ha ignorado. En este sentido, es necesario reconocer que los acontecimientos del pasado no pueden conocerse tal como realmente sucedieron, ni sus huellas se preservan intactas frente al transcurrir del tiempo. Esta imposibilidad fundamental, inherente a la práctica historiográfica, exige confrontar los vacíos del archivo y considerar la incorporación de otras fuentes, voces y registros que permitan comprender los eventos en diálogo con diversos horizontes interpretativos. En consecuencia, la separación entre el pasado y la historia se revela insalvable. La historia es ante todo una reconstrucción narrativa del pasado, sometida a la interpretación de los vestigios conservados que, por su naturaleza, están marcados de omisiones, silencios y discontinuidades. Desde esta perspectiva, es necesario incluir esta propuesta teórica que propone Trujillo, ya que permite profundizar en la dimensión política de dichos vacíos, los silencios que atraviesan el proceso historiográfico, desde la reseña de los hechos hasta la interpretación retrospectiva. Ya un segundito que hay un... Ya va. Que estoy también encargado de los silencios. Voy a mutear. Ya. Ok. Para que no se oiga. Entonces, voy por aquí. Disculpe. Entonces, desde esta perspectiva es necesario incluir, bueno, la propuesta de pensar a través de la propuesta de Trujillo, estos silencios que atraviesan el proceso historiográfico, desde la reseña de los hechos hasta su interpretación retrospectiva. Estos silencios no son meras ausencias, sino efectos del poder que han reconfigurado lo que es decible y lo indecible en el relato histórico. Así, el archivo no conserva, sino que también excluye por naturaleza. No solo testimonia, sino que además silencia. La historia entonces no se limita a interpretar lo que permanece, sino también reproduce las condiciones que permitieron y permiten que ciertos acontecimientos, cuerpos y memorias sean sistemáticamente omitidos. En este marco, la ficción narrativa emerge como un espacio de mediación crítica, capaz de recrear los silencios históricos y de interrogar las lógicas que los sostienen. Frente a los efectos de poder que configura lo decible del relato historiográfico, tal como lo presenta Trujillo, la literatura ofrece una vía para ficcionalizar lo excluido, para imaginar lo que el archivo no pudo o no quiso conservar. En sintonía con esta perspectiva, Edouard Glissot señala que el escritor antillano debe hurgar en la memoria a partir de las huellas a veces latentes de la realidad. Esta labor no busca revelar una verdad única, sino activar una poética de la opacidad, donde lo silenciado no se traduce ni se domestica, sino que se reconoce en su complejidad irreductible.
Así la ficción no solo complementa la historia, la desestabiliza, la irrumpe, la repara desde los márgenes. Este concepto de ficción, a diferencia del que hablaba ayer la profesora Imas, estamos en este concepto de ficción narrativa, no es la diferencia se centra en que en la imaginación histórica, podríamos decir que Hayden White trata de invitar al historiador a que sea, a que desarrolle una forma de llenar los espacios que no existen o que faltan en el texto, en el texto historiográfico. La ficción narrativa, por el contrario, es un concepto que parte de las propuestas de Paul Ricoeur, en el que se extiende narrativamente, se construye una ficción atada, enraizada en lo real, de forma tal que permita relacionar datos que no necesariamente están vinculados y que podrían darle sentido o que le dan sentido al discurso, a la crítica, a las formas diversas de construir la historia. Entonces, en ese sentido, o vinculando toda esta introducción teórica, está la novela en la cual he estado trabajando estas reflexiones, que es la novela de Evelyn Trujillo, familia de uno de los pensadores haitianos que estamos trabajando, que mencioné hace un poco, que se llama Rosalía la Infame. Rosalía la Infame es una novela que habla de la Revolución Haitiana, que se dio entre 1791 y 1804, que habla, que presenta un espacio invisibilizado sí, es silenciado de la historia, y es una forma de darle cuerpo, de corporeizar el lugar de las mujeres esclavizadas en todo lo que la revolución haitiana, en todas las complejidades que se vivieron en torno a la revolución haitiana. Como habíamos dicho y venimos diciendo desde esta mañana, las compañeras comentaban, la historia siempre se ve desde lo masculino. Entonces, bueno, no existe en el relato histórico un personaje, o no tiene lugar un personaje que no sean digamos, los grandes generales y quienes batallaron, y las mujeres quienes tuvieron un rol importante en la Revolución Haitiana, y que de algún modo fueron quienes generaron la sombra del envenenamiento en los blancos, porque eran ellas quienes podían y accedían al alimento de los esclavistas. este, También tuvieron ese rol, ¿no? Entonces no podemos centrarnos en la historia solamente del, del, al- del, ah, del general. Entonces yo creo que por ahí es importante la novela. Habla del impacto que tuvo en la historia y, digamos, en la literatura, la revolución haitiana, y cómo fue construida desde una visión masculinista que no tomaba en cuenta el lugar de la mujer. Entonces, bueno, el impacto o la novela ofrece una perspectiva femenina desde la mujer esclavizada, la mujer negra, sobre la vida de las mujeres en San Domingo, resaltando la experiencia de las mujeres negras en la esclavitud. Es una construcción que reconoce la capacidad, o esta novela es una reconstrucción de una mirada crítica a esa construcción de la historia colonial y de cómo fue la lucha por la liberación, que de esta manera ya desafía todas las representaciones que se han hecho sobre Haití a través de la literatura. Entonces la voz de Lisette, quien es eh, el personaje protagonista, una mujer esclavizada,
presenta y explora temas que están ocultos en la historiografía y que además no están trabajados en detalle en función de reconocer amor, resistencia, empoderamiento y todo lo que podrían implicar las tragedias inherentes en la esclavitud de una persona. Entonces, de una persona esclavizada. Entonces, lo que la novela nos presenta es una, podríamos o me gustaría pensarlo como un horizonte adicional para el análisis de otras formas de comprender lo histórico, más allá del propio dato. Entonces, en este juego, en el cual todo lo que es un juego quizás de espejos que presenta la literatura, todo lo declarado es ficción a menos que se declare lo contrario, o todo lo dicho es ficción a menos que se declare lo contrario, pero que a partir de ese velo comienza a decir, a presentar muchos datos históricos, es la posibilidad de recrear ese espacio que sabemos que existe, pero que no tenemos cómo probarlo en el mundo académico y que adicionalmente en el contexto de la realidad del mundo ha sido visto desde una perspectiva muy limitada o una perspectiva que no le hace honor a lo que realmente sucedió. Entonces, bueno, me parece que es importante destacar que la gran pregunta con la que me gustaría cerrar es, bueno, no cómo convertimos la historia en literatura ni cómo hacemos de la literatura o de la novela un discurso veraz, sino cómo entendemos esa imbricación necesaria en la cual la realidad se construye desde espacios de ficción. Entonces, el ejemplo que yo uso constantemente o que me gusta usar es el caso de los arqueólogos que reconstruyen, algunos lo hacen, otros no, que reconstruyen algunas piezas, algunos tiestos antiguos con unos empastes de yeso. El empaste permite tener una idea global del acontecimiento, del objeto, pero está pegado a partes reales. Entonces, esa posibilidad de verla, de entender la totalidad a partir de espacios que son ficticios, es lo que es la necesidad de presentar, o lo que yo siento como una necesidad de presentar, el lugar de la intersección entre la realidad y la ficción como una forma de leer y comprender lo histórico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Peroso. Muy interesante su intervención, su ponencia. Y bueno, damos paso a los derechos de palabra, a los comentarios. Asdrúbal a la milla levantó la mano, ¿no? Este, bueno, puede hablar, ¿no? Abriendo el micrófono, me imagino, ¿no? Es lo Sí, que tiene que hacer. sí. O no es una mano levantada. No, no es una mano levantada. Parecía. Bueno, está abierto el derecho de palabra o la o, o escriben aquí allá. Ok, perfecto. Abierto el derecho de palabra para cualquier intervención, cualquier pregunta, cualquier comentario a las dos ponencias que acabamos de escuchar, sobre las dos ponencias que acabamos de escuchar. Puedo intentar gritar. ¿Me escuchan? Ajá, ya. Ya, Franklin, la pregunta es, eh, pensando en la casa del pez que fuma, pensando en los amos del valle, ¿qué pasa con esa literatura
que pero se ha paseado por el archivo histórico, por lo cual es un híbrido un poco raro. Eh, Mi pregunta apunta en el hecho que en verdad el relato histórico es un relato literario, solo que pretende tener un asidero documental, mientras que una novela es un relato basado sobre la imaginación, pero que a su vez puede estar basado en documento histórico, memoria oral Ujú. o experiencia. Así es, así es. Yo creo que ese es un punto interesante, profesor. El profesor me pregunta, ya que se oye un poco distante, a ver si también entendí la pregunta. Está el relato histórico, que es un relato que está fundamentado en los datos, y la novela que de algún modo está fundamentado en la experiencia, y que en ambas formas buscan como representar el pasado, ¿no? Entonces, no, si no entiendo mal, la pregunta va orientada hacia, bueno, ¿cuál es el sentido de la diferencia? Si de algún modo ambos son relatos, ¿sí? Entonces, el punto es que el relato que aporta la literatura puede abrir preguntas que normalmente la historia no se haría por falta de datos, es mi hipótesis. Yo diría que en términos de la capacidad de preguntarnos sobre el pasado, la literatura tendría la posibilidad de crear, de hacer más preguntas con menos datos que la historia misma. Es decir, la historia encuentra un vacío. Hay un caso de una novela que es de una autora del Caribe que se llama Humus, que el dato histórico es se perdieron 12 piezas de India, o sea, 12 esclavizadas se perdieron. Cuando ella reconstruye la novela a partir de ese dato, le da cuerpo, le da historia, le da vida a esas 12 personas, le da sentido. Entonces ya no son 12 piezas que se perdieron, sino son 12 personas quienes se suicidaron en el barco, se lanzaron al mar buscando la libertad. Entonces son preguntas que podrían ampliar incluso nuestra forma de concebir el presente. Creo yo que por ahí va. Entonces, en esa medida, eh, la intención podría ser que el dato histórico es enriquecido con espacios que el propio dato no da. Entonces, cuando pensamos en Los Amos del Valle, que es realmente, que es un texto, como usted bien dice, híbrido, también Herrera Luque, creo que es Herrera Luque, si no me equivoco, él extiende ciertas explicaciones y le da orden a una serie de elementos que normalmente no están presentados de esa manera. Es decir, la ficción histórica ordena el caos natural del dato histórico y sus vacíos. Entonces, la ficción narrativa, la construcción de la narración en la historia, es de algún modo una licencia que nos va a permitir ordenar y totalizar el evento, que normalmente no es total. Esa sería la... Sí. Gracias. Quisiera decir algo sobre el tema. Ajá, Claro, profesora. adelante. Fíjate, además de lo que ha dicho Franklin, en mi opinión, no es tanto sobre el texto, sino la economía política de ese texto. ¿Qué pasa con la producción de ese texto y cómo es utilizado? En el caso de Gallegos, se ha transformado en una lectura obligatoria y es representativa de un sujeto nacional. Es una ficción, pero es una ficción que ha tenido efectos, que ha tenido huellas, que ha dejado un legado hasta el día de hoy. Entonces, lo que me interesa, por lo menos a mí, de Gallegos, que es el caso que estoy analizando en esta ponencia,
además es eso, es que ha configurado ese relato, que ha hecho que hasta el día de hoy sigue siendo un relato de lectura obligatoria en toda nuestra enseñanza secundaria, y que nuestra institucionalidad, uno de los institutos culturales más importantes, y el premio Rómulo Gallegos, ¿no? Entonces, generalizando, no es solo el contenido, el dato el dato en este caso literario, sino el efecto que es que tiene esa literatura, digamos, que es otro tipo de literatura, de la literatura histórica. Por eso es que me interesa a mí, por lo menos a veces he dado clases de historia a través de obras literarias. No para buscar la verdad, sino para ver qué hacen, qué configuran esas obras literarias, ¿no? Si se quiere, hay una tensión entre el arte y la ciencia. Sí, hay. Y me llama la atención porque yo no había hablado con Franklin para nada de este tema, Sí, pero por caminos diferentes, por vidas diferentes, coincidimos en la aproximación. Sí. sí, es cierto. Y eso es Bueno, muy... sigue, hay un comentario del profesor Amodio. Ajá. Dice, eso también vale para la historia de Baral, del historiador Ujú, José María del Baral. siglo Sí, XIX, de las primeras décadas del siglo XIX. sí. Ujú. E igual la novela Venezuela Heroica, por ejemplo, o Zárate, que O las son piezas, poesías. sí, ¿Cómo es? Hay sí, una que se llama, yo tuve que estudiarlas para dar los exámenes de educación cívica para pasar el liceo, y una que se llamaba La Silva Tropical, ajá, no me puedo ese es olvidar. Miguel Otero Silva, la Sí, Silva a la agricultura en la zona sí, tórrida. ay, sí, 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 sí. sí, la Silva a la Y, agricultura. y es mucho más eficiente porque no es a través de marcos racionales, actúa directamente en tu inconsciente y en el inconsciente Claro. colectivo, porque son lecturas que tienes que hacer para pasar los exámenes. Sí, y son lecturas que sostienen la construcción de la nación. Entonces, bueno, Venezuela Heroica, que es una novela histórica, es como está imbuida en el imaginario de todos nosotros como una forma de hacer la historia. Entonces, bueno, se viene haciendo desde hace mucho tiempo, se viene aceptando. Entonces, bueno, creo que también es importante reconocer que hay otras formas de hacerlo con otros temas, con otras perspectivas, y que bueno, a pesar de que teóricamente se ha construido una distancia entre la historia y la literatura, son muchos los casos en los cuales hay un matrimonio. Entonces, ahí esa tensión es un poco, eh, es una tirantez. Un Entonces, matrimonio mal avenido, bien avenido. así es, en esa tensión Yo viven. creo que son dimensiones que el historiador o la historiadora de escuela de historia no, ciertamente no reconoce, ¿no? O no explora, ¿no? En la Ujú, escuela hay una intención o la vía cuando yo estudiaba de control del discurso, ¿no? De control de las afirmaciones, y que esas afirmaciones no tuvieran un control también de la retórica, ¿no? Entonces, finalmente era una narración, sin embargo, seguía siendo una narración, pero sujeta a un sistema normativo que en aquel momento era muy fuerte. De pronto no. mm, Entonces, Franklin habla y creo que hablaba de imbricación, ¿no? Tú utilizaste ese término. Yo creo que hay que, lo, que el historiador o la historiadora debería sí reconocer que su herramienta de trabajo es la narración, no solamente la búsqueda de archivos y el dato y la construcción de un acontecimiento tal como ocurrió, ¿no? Como ustedes problematizaron en sus exposiciones, que sostenían que no era, que era imposible, ¿no? Eh, pero sí, hay esas, yo no sé si eso ocurre en otra disciplina, en ciencias sociales o en humanidades, pero verdaderamente
no es un matrimonio, es un diálogo de sordos, ¿no? Esa dimensión narrativa y la búsqueda de fuentes empíricas, ¿no? Y todo el sistema normativo que eso supone. Bueno, el ejemplo que se me viene a la mente es un poco esotérico, que es todos los físicos que son muy religiosos, y Claro. Rastafari, cualquier cosa, musulmán, lo que Sí, quieras. sí. Sí. Son leyendas, digamos, ¿no? Pero son preguntas. Así es, aunque son dimensiones que en algún momento se buscan. O sea, cuando ya el investigador está, ya hay un tiempo, ¿no? De investigar, ya es una persona que tiene cierta experiencia. Yo creo que esas son dimensiones finalmente se buscan, ¿no? Se nutren, ¿no? Finalmente. Hay dos comentarios. Novelas como Casas Muertas, Arnaldo Linares. Novelas como Casas Muertas muestran mediante la ficción una realidad de la época gomecista. Por ejemplo, así coincido con la profesora. La novela puede ser un recurso didáctico bueno. Ana Magdalena López. Las novelas ambientan la historia desde los creadores y creadoras de cultura en nuestra sociedad multicultural. En este sentido, asumimos el conocimiento y reconocimiento del contexto histórico, geocultural y geopolítico, sin evadir el compromiso que supone la ética, su devenir intercultural, es un pensamiento crítico de la diáspora africana, del acervo de la ancestralidad indígena y la influencia de las inmigraciones de otros países en nuestra venezolanidad. Y hay otro comentario de Diego. La narrativa del capitán Bowell en su libro Las sabanas de Barinas me permitió reconstruir una parte importante de la música en la época de las independencias. Para mi sorpresa, su narrativa, 1818, coincide asombrosamente con la descripción que hizo años después uno de los hijos de Páez cuando viajó por el territorio a inspeccionar las tierras de su padre. Ujú. Y hay otro comentario, sigue abierto el derecho de palabra o alguna, no sé, para cerrar, si no hay otra intervención. La profesora Sandra, no sé, quisiera decir algo. No sé, me gustaría que me hicieran preguntas. Claro. Pero Profe, no. le hago una pregunta, ¿no? Ajá. Con relación a la centralidad del archivo, del trabajo de archivo. Pocas veces había escuchado un cuestionamiento sistemático al lugar del archivo y la significación, al sentido de la prueba. Me pareció muy interesante. Eh, ¿Usted viene trabajando eso desde hace tiempo? Sí, sí, pero en la ponencia digo, no es descartarlo, es fracturarlo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, también eso tiene consecuencias en la forma de escritura, porque tampoco entro en una disciplina. ¿Cómo catalogan cuando yo envío algo que escribo? No saben si es un artículo, si es un ensayo, si es un libro. Entonces es como que contenido y forma van juntas, ¿no? Y es porque yo me puse con las pautas, la convocatoria del evento y la revisión de las ciencias sociales, ¿no? De parte de Wallerstein. Entonces entra no solo la clasificación de las ciencias sociales y la revisión que él hace, sino también la etapa de la forma que toman esas, o así muchos, digamos, académicos que luego se van por el área del arte, como una otra propuesta de poder llegar o de acoplar, ¿no? Unas cosas, ¿no? Pero tenemos una sola vida, ¿no? Nos da, sobre todo a mí, a esta edad, ¿no? Me da para hacer todo.
Perfecto. Bueno, otro comentario, pregunta del público, de los participantes. Yo veo ahí Nada, a una amiga que sabe mucho de esto, que se llama Esther. Esther, No sé no sé si quieres decir algo. Ella tiene un libro que se llama El arte de descolonizar. ya, aquí está. Esther, tiene el micrófono, Mutado. sí, ajá, Ah, ¿me escuchan? Sí, Esther. perfectamente. Bueno, pues sí, muchas gracias, Sandra, por la ponencia y al profesor también, y a los comentarios. Ya tomé nota de las novelas y de la narrativa también. Esto quisiera preguntar, no sé, a los presentes y a la profesora y al profesor, pues alguna idea, algún ejemplo de cómo pudiéramos, como la profesora sugirió, que alguno de los filósofos que ella trabaja propone que dentro del marco histórico podemos no proponer una alternativa, una historiografía alternativa o una historia alternativa, sino que habría que incomodar esa historia. Entonces, pues una manera, claro, es utilizar las narrativas literarias, la imaginación literaria, como fuente de pues, ejemplos del imaginario que la historia quiere silenciar, como dice Trujillo, ¿verdad? Que la historia oficial en realidad lo que es una suma de los silencios que la historia quiere callar. Pero ejemplos en nuestro trabajo de cómo incomodamos la historia oficial. Puede hablar cualquiera, el profesor Peroso o la profesora Sandra. Bueno, La verdad que no sé contestarte. sí, ejemplos de literatura que incomode a la historia oficial. Por ejemplo, en América Latina, que es un tema que he estado haciéndole seguimiento, la novela policial. La novela policial, o la novela negra policial latinoamericana, desarrolla una crítica social muy estructurada, usando datos inclusive de la historia, y de incluso la historia contemporánea, donde se enfrenta a este estatus social y lo critica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de uno de los que yo más he trabajado, que es contemporáneo, que es Leonardo Padura Fuentes, que tiene un conjunto de novelas policiales y no policiales también, pero en las novelas policiales, a través de un personaje que se llama Mario Conde, que lo define como un cabrón recordador, es decir, un memorista constante. Está en un lugar de crítica en el cual, a partir del recuerdo del pasado o de sufrir el recordar, ve la actualidad y la critica. Es decir, su gran peso es recordar las promesas, por ejemplo, de lo que significó el inicio de la revolución, y entenderlo haber vivido el proceso y entender los resultados. Y la gran pregunta que se hace constantemente es siguiendo la historia, es dónde estuvo el error. ¿Cómo fue posible que no llegamos? Entonces, la novela policial en América Latina
Es una perspectiva en general, tiene esa característica. Este caso de Leonardo Padura Fuente, un escritor cubano que vive en Cuba, que desarrolla todo su trabajo en confrontación con las políticas, podríamos decir, con las políticas históricas de la revolución. Pero también ocurre con otros autores también de la misma línea en América Latina. Entonces, bueno, así a primera vista se me ocurre el caso de la novela policial como una novela muy crítica, que además es una novela que usa la historia, que relata incluso eventos de la historia contemporánea. Leonardo Padura Fuentes tiene una de sus primeras 4 novelas donde trabaja sobre el tema de la homosexualidad en Cuba y lo que significaron las unidades militares de reeducación. Mm. Entonces, bueno, eso es una crítica muy, muy densa a lo que el sistema político planteó. Y son datos históricos, porque si uno no conoce, ahí me enteré lo que significaban las unidades militares de reeducación y cuál era su fin, cuál era además el objetivo pedagógico que perseguían y sobre qué se fundamentaban. O por ejemplo, en una de las novelas cuestiona la idea del caballerito revolucionario, que fue un discurso muy importante de Fidel, donde habla de la masculinidad del revolucionario. Entonces, el revolucionario, y define el revolucionario ideal, es un machista. Entonces, bueno, todas esas tensiones que hay están presentes en la novela. También también pasa en Argentina, que tiene una fuerte tradición de la novela policial. Y bueno, sin perder de vista las obras que se hacen contemporáneamente en los últimos 20 años en Colombia, hablando no del mundo del narcotráfico, pero sí de la vida. Santiago, se me fue el nombre, pero ya llegará, que es un escritor, son escritores colombianos, o el horrorismo mexicano, que también está llevando el mundo de la violencia a un extremo inmanejable. Entonces, bueno, la literatura constantemente nos está presentando esos casos, y de algún modo ese juego con la historia. Santiago Gamboa, muchas gracias. Santiago Gamboa es un escritor que aborda ese tema y lo presenta en sus novelas. Y hay, digamos, México, Colombia, Centroamérica también, con de su literatura también, por ejemplo, las vivencias en la época de la guerra civil, toda la violencia que significó la guerra civil en Centroamérica, e incluso el caso del testimonio, por ejemplo, la novela, la obra de Rigoberta Menchú, que fue muy cuestionada como dato histórico, pero que es indiscutiblemente un testimonio de gran valía para la memoria. Entonces aquí entramos en el concepto de memoria, que también es importante, que nos trae a la contemporaneidad esta discusión. Entonces las novelas cuestionan en la medida que se atreven a contar esa historia no relatada por el discurso que nos construye como sociedad. Porque si la novela es una herramienta ideológica para construir la sociedad. Pues tenemos ejemplos como los que ya conocemos, Venezuela Heroica, Zárate. Ujú, ujú, sí. Pero la novela que cuestiona esta realidad presenta esa otra forma de comprender lo social. Entonces me parece que esa por ahí puede ser. ¿Vale? Ajá. Estás muteado, Leonardo. Perdón, ya. Ajá. Es una pregunta de Asdrúbal Alamilla. ¿Qué elementos metodológicos son necesarios hoy para resignificar el relato histórico e historiográfico a favor de la memoria colectiva? Y lo otro,
qué metodologías se usaría para preservar hoy el legado histórico-económico de Nora Castañeda a favor de la construcción del socialismo feminista venezolano. Ajá. Y bueno, hay otro, son dos intervenciones más cortas. Yo diría que la novela, Maybe Hugueto, yo diría que la novela intrahistórica y autobiográfica afrocaribeña también incomoda. Otro, y ya. Sí. Sí. Entonces, asumo que la pregunta ¿qué elementos metodológicos son necesarios para resignificar el relato histórico e historiográfico a favor de la memoria colectiva? Mi respuesta en lo que yo he tratado de hacer y trato de hacer en todas las prácticas, que es como termino la ponencia de hoy, es la escucha. Hay que escuchar lo que insiste y lo que no aparece justamente en el archivo oficial, ¿no? Y una escucha justamente y en diálogo y colectivo. No sé si te contesta, pero puedo hacerte pasar materiales sobre eso a quien hizo las preguntas, sobre lo que es la propuesta de la escucha, justamente por lo que digo en la ponencia. Si algo no se escucha, se transforma en trauma y se vuelve a repetir. Entonces, si queremos resignificar la historia en la parte del sentido y resignificarla en la práctica, es decir, que la historia no, creo que lo habló ayer la profesora, no me acuerdo ahora su nombre, Imas, cómo hacer que la historia escrita no se transforme en el freno de la historia que va a venir. Entonces, eso es una metáfora semejante a lo que sucede con la historia que se repite constantemente porque no ha sido escuchada. Entonces, para mí una metodología principal es eso, escuchar. No sé si se satisface la respuesta. Y después estoy trabajando en la escucha activa. Perfecto, soy pacto en la violencia de Estado del 20. Sí, la delimitación es muy grande. Está bien. Y no sé cuál era la otra pregunta. ¿Qué voto para lo de Nora Castañeda? Fíjate, yo escribí un libro sobre Nora Castañeda y a mí me gusta mucho la biografía. Eso es algo muy personal y me gusta la biografía porque me permite dar la historia y también dar lo personal, los afectos, me permite trabajar los duelos, salirme del estudio de las estructuras y hablar de cómo vivimos los seres humanos comunes y corrientes esa historia macro, ¿no? Si me permite la cuenta. Entonces, yo lo trabajé a partir de, bueno, primero que conocí a Nora, segunda hice muchas entrevistas y tercero hice toda una recolección documental de lo que ella podía haber dejado escrito. No sé si eso, ahí pueden haber algunas pistas para seguir con eso, ¿no? A favor de la construcción del socialismo, creo que la palabra clave ahí es construcción, ¿no? Y está todo abierto. Entonces, y es un socialismo que además es feminista y que además es antirracista. Y que está escrito desde el Estado para transformar el Estado. Y que está escrito para que el sistema bancario se transforme no en capital, sino en otra cosa. Entonces, bien insurgente irreverente por todas sus fuentes. Pero en la vida de Nora se da desde una negociación, ¿no? Una negociación donde yo no entro en análisis psicológico ni de ella ni de nadie, pero lo hace desde esos bordes y muere y interviene en el banco y el banco desaparece prácticamente. Pero su figura, como las figuras de Rómulo Gallegos, siguen siendo utilizadas.
Entonces la pregunta es, ¿construcción del socialismo feminista? Sí. Yo lo que me podría escuchar, creo que tengo otro artículo sobre eso, sobre justamente, pero salió, creo que salió en la revista del Centro de Estudios de la Mujer, sobre las socialistas venezolanas. Tengo algunos, yo lo que haría, no sé cómo hacerlo, ¿no? El histórico económico de... Suena horrible, pero para empezar te no, recomendaría que leyeras el libro y de ahí te van a salir, se van a abrir preguntas, preguntas, preguntas. No estoy diciendo que yo lo haya hecho bien, estoy diciendo que es una plataforma desde la cual empezar. No te conozco. Bueno, Sí. nada, muchas gracias a la profesora Sandra Angeleri, al profesor Franklin Peroso por sus intervenciones. Ha sido muy valiosa la conversación, la discusión. Para mañana tenemos la apertura de la mesa Desafíos a la Temporalidad. Allá estarán los investigadoras Juan Antonio Hernández, Livia Vargas González, Miguel Ángel Contreras Natera, Fidel Rodríguez Velázquez y Leonardo Bracamonte. Entonces vamos a empezar mañana desde las 9 de la mañana para que estén acá, bueno, temprano y abramos la mesa. Maybe hace un comentario. Felicitaciones por las disertaciones. Muchas gracias. Gran saludo a la profe Sandra. Así es. Muchísimos saludos, profesora. Gracias. Ya nos veremos por acá. Un Sí, fuerte igual, abrazo. Muchas igual. Gracias a gracias todos por y a todo. todas. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, Hasta Emanuel. luego. Chao. Ciao a todas, todos. Chao.